La iglesia y sus principios doctrinales. Amén. Este es un punto muy extenso, muy largo. Amén. Muy extenso, muy largo. De hecho, en todo el cuadro que tengo de enseñanza, este es el más largo. Amén. Porque vamos a ver de todos los principios que tiene, amén, la doctrina. Encontramos aquí una referencia, amén, al principio, al encabezado. Dice que la causa principal del libertinaje dentro de la iglesia obedece a la ausencia del conocimiento de doctrina. La falta de doctrina ha ocasionado negligencia, resfriamiento, pereza y otros achaques en los creyentes. Al tomar en cuenta esto, cobra importancia este estudio. Esto, amado hermano, porque realmente estamos viendo muchos grupos religiosos. Amén. Se están levantando y no dudo que Dios esté salvando gente, no dudo, porque Dios es maravilloso, salva gente. Pero una cosa es la salvación y otra cosa es la educación cristiana. Dios nos salva, pero nos pone, amén, dentro de un camino de educación cristiana. Tenemos que crecer. Se nos compara, mi amado hermano, como el desarrollo del ser humano. Amén. Os es necesario nacer de nuevo. Y cuando aceptamos a Cristo, amado hermano, somos una nueva criatura. Una nueva criatura. Pero ¿qué es lo que le tenemos que dar a la criatura para que se desarrolle sano? Un crecimiento sano. No nada más en lo físico, sino también, amado hermano, hasta en lo mental, en lo intelectual, en lo moral, en lo espiritual. Pues una serie, mi amado hermano, de cosas. Nadie nació enseñado a ser padre. Pero ya cuando vienen los hijos, amén, tenemos que entrarle y tenemos que buscar información por aquí, por allá, a ver qué hacemos, ¿para qué? Para criar de la mejor manera a nuestros hijos. Que tengan un buen desarrollo físico y que tengan un buen desarrollo moral y un buen desarrollo espiritual, que son las bases del ser humano. Queremos ver a un muchacho sano, con mente sana y con espíritu sano. Tenemos que aprender a ayudarlo, a educarlo, amén, a enseñarle. ¿Qué comida le vamos a dar? ¿Qué vamos a seleccionar? ¿Están aquí todavía? ¿A qué hora se va a dormir? Pero también en el momento en que empieza a hablar y que empieza a entendernos, enseñarle la palabra del Señor. Instruye al niño su carrera y cuando sea viejo no se apartará de ella. Bien, pues resulta, amado hermano, que es el mismo proceso dentro de la iglesia. El creyente tiene que aprender a conocer qué es la doctrina de la iglesia. ¿Cuál es? Lamentablemente hoy en día hay movimientos que no tienen puntos doctrinales fijos. Amén. Entonces, ¿qué encontramos? Un libertinaje. Fíjese nada más. Hoy, fíjese, hasta para el ministerio, hoy de la noche a la mañana se hace el ministro solo. No estamos celosos, queremos predicadores, nos hacen falta obreros. Pero la Biblia me enseña que debemos de ayudar, que a los que quieren participar del ministerio tienen que aprender a educarse, a disciplinarse. Y tiene uno que probar los ministerios. Pero hoy no, mi amado hermano, qué tristeza me da, la verdad, qué tristeza me da, y eso yo lo achaco a los pastores, amén, a los pastores con todo el debido respeto, pero les tengo que decir que es el problema nuestro, amén. A lo mejor por no batallar, o a lo mejor porque me emociono con él, resulta que porque trae un buen testimonio y lo hago ministro porque trae un buen testimonio, pero no porque yo tengo un testimonio voy a ser ministro. Oiga, que porque anduvo en el mundo y viene del mundo y que tiene mucha experiencia, ¿y qué es lo que pasa? De repente anda predicando a Cristo y diciendo un montón de tonterías, y aparte de decir tonterías, amado hermano, no se sostienen, y estos vienen ¿a qué? A dañar la imagen de la iglesia. Ya no se tiene cuidado. Amén. ¿Qué es el artista fulano? Que porque se convirtió a Cristo, pruébalo. La Biblia dice que tiene que entrar a la prueba. Tiene que sentarse, ser miembro, aprender de la Biblia, estar ahí, ser educado y ver su formación. Hay que formar. Hay que formar, hay que educarlo. Amén. El pastor tiene que probar si el llamamiento es genuino o nada más no es una emoción. La iglesia tiene que probar a aquellos que quieren ser ministros.
Yo recuerdo cuando yo fui llamado al ministerio y que me despidió la iglesia para ir a la escuela bíblica, pasó un hermano, todos me saludaban, me felicitaban, pero pasó un hermano y me dice: nomás te quiero decir una cosa, José, con las cosas de Dios no se juega. Si no eres llamado de Dios, arrepiéntete y yo te felicito si te arrepientes. Pero si eres llamado de Dios, recuerda, con las cosas de Dios no se juega. Tienes que ser firme. Y lo tengo bien grabado, a ver, esa noche. A ver, entonces, y es una cosa importante, interesante, ¿por qué? Porque hoy en día la iglesia está dañada por el libertinaje que nosotros mismos como pastores y a veces como congregaciones hemos creado en los nuevos convertidos. No dudo de su salvación, no dudo que fueron salvos, pero tampoco dudo que ya la perdieron. Es una cosa tremenda, ¿eh? Así que tenemos que tener cuidado, hay que ubicarnos en nuestros principios doctrinales. Amén. Vamos a ver cuál fue principios importantes en el credo apostólico. Cuando hablo del credo apostólico, no hablo de la iglesia apostólica que hoy en día está en boga, de no solo Jesús, no, me refiero a la iglesia apostólica que principió el evangelio en el día de Pentecostés. Amén. A esa iglesia apostólica, fíjense nada más. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. 3:16, por favor. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, hermana. Ahí tenemos la base, las bases principales del credo apostólico. Es interesantísimo ver cómo se tenía un sistema de predicación con fundamentos muy interesantes, muy importantes. Nos da pena escuchar hoy en día a una gran cantidad de predicadores, que sinceramente a veces uno quisiera ir y quitarles y darles unos coscorrones y ponerlos a estudiar, porque realmente, hermano, no conocen doctrina. Da pena, da mucha pena, porque están entorpeciendo la obra del Señor. Tienen muy buen ánimo, sí, pues yo lo respeto, tienen muy buen ánimo, pero tenemos que ayudarlos a crecer. Lamentablemente, como ya no hay preocupación por esto, fíjese nada más, los predicadores de la iglesia primitiva sabían lo que predicaban, lo que enseñaban. ¿Qué es lo que dice aquí una vez más el versículo 16? Dice: grande es el misterio de la piedad, o sea, del amor. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Tremendo, ¿eh? Oiga, bases fundamentales de la predicación. Esto era con la doctrina, su construcción doctrinal era muy concisa, muy firme. Nosotros tenemos que tener ese tipo de doctrina, amén, hermanos, firme, concisa. Gracias a Dios, amado hermano, que ya hemos caminado y hemos aprendido y hemos crecido, y tenemos nosotros esta enorme bendición, amén. Esta enorme bendición de que hoy hombres se han preocupado y nos han dejado, amén, un sistema doctrinal que es importante enseñarlo en las iglesias. Lo hemos descuidado, amén, lo hemos descuidado, pero qué bueno que hay pastores que cuando escuchan esto, amén, se alertan. No creo usted que hermano Juan es el único que me ha pedido un estudio de esto. Créame que la mayor parte de estudios que yo he dado en los últimos 3 años son de eclesiología, sobre el matrimonio y para los jóvenes, amén, sobre el noviazgo, sobre la sexualidad, amén. Las conferencias que más me piden, amén, hermanos, son sobre eclesiología. Sí, hay otras que me están pidiendo, a ver, hermano, pero esto es lo que está llamando la atención a los pastores, para que las iglesias conozcan y aprendamos juntos a desarrollarlos. A ver, por eso es muy interesante. Vamos a ver, vamos a entrar a lo que se llama, a ver, una de las bases principales como fundamentos son los sacramentos de la iglesia cristiana. Amén. Estamos ahí en el número 1-3-2. Amén. La iglesia cristiana, no nada más Pentecostés, sino las denominaciones que están dentro de lo que es el cristianismo, tenemos únicamente dos sacramentos. Nos diferenciamos de la iglesia católica romana, que tiene 7.
Amén. La Iglesia Católica Romana tiene 7, pero nosotros encontramos únicamente 2. Encontramos, amado hermano, estos porque tienen una base muy fuerte en la Biblia, sólida. Amén. Son los mandamientos de Cristo a la iglesia. Los mandamientos de Cristo a la iglesia son 2. Uno es el bautismo en agua. Amén. Esto lo encontramos en Mateo 28:19. Si alguien es tan amable de leerlo. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana. Hasta ahí. Bien, encontramos ahí la orden de Jesucristo. Amén. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Amén. O hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos da una ordenanza. Esto es lo que cuando vamos nosotros al término sacramento, viene de una voz latina, sacramentum. Amén. Sacramentum, que quiere decir misterio u ordenanza. Así que es una orden, es un mandamiento, en otras palabras, en otra voz más accesible, es un mandamiento de Cristo a la iglesia. Hacer discípulos y los deben de bautizar. No bautizamos a los niños, no bautizamos a los niños porque los niños ya son de Cristo. Amén. Amén. Ellos no necesitan bautismo. El bautismo es cuando se tiene conciencia del pecado, se tiene arrepentimiento del pecado y se tiene aceptación de culpa, pero también se tiene aceptación de Cristo como Salvador. El niño no sabe nada, ignora todo, está en la inocencia. Amén. Entonces él no tiene razón de ser bautizado. Por eso la iglesia cristiana se difiere de la iglesia católica y de algunas ramas de la iglesia católica, como lo es la iglesia episcopal, como es la iglesia metodista, como es la iglesia luterana, que bautiza a sus infantes. No han podido zafarse esa doctrina, amén, que no es bíblica, de bautizar a los niños. Los niños ya son de Cristo. Si ellos llegasen a morir en ese momento, en ese tiempo, no hay ningún problema. Ellos van directo al cielo. La gloria les pertenece. De los tales es el reino de los cielos, dijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver el término bautizo proviene del griego baptizo. Amén. Envuelta a la hoja, vamos a la otra hoja. Y encontramos ahí que proviene del griego bautizo, el cual significa lo siguiente: sumergir, humedecer, mojar, rociar, lavar, y bíblicamente simplemente significa ceremonia con agua. No importa, amén, cómo se haga la forma del bautismo, si se hace rociando, si se hace humedeciendo con un trapo, si se hace, mi amado hermano, como nosotros lo practicamos, sumergiendo a la gente en el agua y levantándola, es correcto. Las formas, todo este tipo de formas de bautizar son correctas, porque están dentro de lo que es el término. Amén. Y únicamente bautizo nos quiere decir, es una ceremonia donde hay agua. Esta ceremonia donde hay agua, este tipo de ceremonia está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, amén, con el acto de los lavacros, amén, antes de ir al sacerdocio, antes de ir a presentar ofrendas, la gente tenía que primero que lavar todo su cuerpo. Aún los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, tenían que lavarse, amén, nuevamente de las piernas hacia abajo. Y antes de entrar al lugar santísimo, porque tiene que atravesar parte del santuario, amén. Entonces, antes de entrar al lugar santísimo, se volvían a lavar otra vez, por si acaso polvo habían recogido durante caminar. Amén. ¿Es la ceremonia de qué? De lavar, una ceremonia con agua. De esa manera se estaban simbolizando que estaban lavándose de todo, purificándose de todo. Amén. Entonces esto viene, esta ceremonia con agua viene de la práctica de los lavacros, amén, con agua, que practicó el pueblo de Israel y que Dios le dio dentro de las ordenanzas a Moisés. Entonces, amado hermano, nosotros, ¿por qué procuramos, amén, sumergir a la gente? Para que el simbolismo sea más fresco, más real
y más explicativo. Por eso a nosotros nos gusta sumergir a la gente, y tenemos ahí una cita bíblica que voy a mostrarles, amén, que representan lo que es el significado de bautizar. Cuando la gente va abajo de las aguas, es sepultado sobre las aguas, estamos diciendo que muere para el mundo y muere juntamente con Cristo. Amén. Muere juntamente con Cristo, muere para el mundo. Pero cuando lo levantamos, amén, le decimos que ha resucitado, y resucitó con Cristo. Amén. Y ya resucitado, ¿para qué? Para una nueva vida. Una nueva vida. Todo está en Cristo. Todo está en Cristo. Por eso nosotros hemos preferido, hemos adoptado este sistema, nos ha gustado, porque realmente es correcto. Amén. Entonces, y nos gusta, y yo creo que ya no lo vamos a dejar, porque realmente nos ha ayudado bastante. Amén. Muy bien, vamos a ver qué significa el término bautismo, aparte de lo que hemos dicho. Fíjense nomás lo que significa, a ver, hermanos, en la ceremonia con agua, en el bautismo. Cuando nos bautizamos, estamos en esto, y esto es lo que mi hermano Juanito hasta lo puede utilizar después para ayudar a los nuevos creyentes que se van a bautizar. A ver, hermano, para decirles, esto es lo que significa el bautismo, ¿correcto? Amén. Unido a algo, estamos unidos con Cristo en autoridad y señorío. En el número 2 dice muerte y resurrección espiritual. Vamos a ir ahora sí, Colosenses 2, capítulo 2, versículos 10 al 13. Alguien me lo lee, por favor. Vamos a ir a la otra cita. ¿Del 10 al 13, hermano? Sí, por favor. Vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Amén. Gracias, hermano. Bien, tenemos ahí un significado muy interesante. Amén. En Colosenses, amén, 2, 10 al 13, encontramos esto, amado hermano, que significa, amén, la muerte y resurrección. Morimos para el pecado y resucitamos con Cristo para vida eterna. Amén. O una nueva vida. Bien, el bautismo también, amado hermano, se constituye en el primer paso de obediencia. Ahora soy salvo. Ya creí, ya acepté a Cristo. ¿Ahora qué? Muy bien, hay que obedecer a Cristo en todos sus mandatos, en todos sus mandamientos. Lo vamos a instruir para que usted sea un buen creyente de Jesucristo. Amén. Y el primer paso de obediencia es el bautismo. Amén. Si un creyente dice que es salvo y no se ha bautizado en agua, hay que analizar su vida. Algo está pasando. Algo está pasando. Hay que ver por qué no se quiere bautizar. No debe de haber un motivo para negarnos al bautismo, a menos de que no estemos firmes en la salvación, a menos de que no estemos seguros de que fuimos sinceros con Dios. Pero si estamos seguros que fuimos sinceros con Dios, que ya fueron perdonados nuestros pecados, que aceptamos a Cristo como Salvador y lo declaramos por fe nuestro Señor, entonces no debe de impedir que usted baje la sala bautismal. ¿Correcto? Es el primer paso de obediencia. Ya soy de Cristo. ¿Ya se bautizó? No, no me he bautizado. Ah, entonces no es de Cristo todavía. Discúlpenme, yo soy muy franco. Discúlpame, pero usted no es de Cristo. El primer paso de obediencia es el bautismo. Amén. A proceder ahí. Vamos a ver, hermano, en Marcos 1:4. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Gracias, hermano. Si alguien tiene Lucas 3:3. Lucas capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua
al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén, gracias hermana. Bien, entonces es el primer paso de obediencia después de que confesamos, nos arrepentimos y aceptamos a Jesús. Amén. Pero vamos a ver también después de hacer una determinación firme, separarse del pecado. Vamos a que dice 6, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Me permite, hermano? Un tantito vamos a proporcionar el micrófono para que, porque está siendo grabado. Está siendo grabado esto ahora sí, hermano. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, gloria a Dios, amén. Muy bien, así que el bautismo es el primer paso de obediencia, después de dar los pasos de arrepentimiento sincero y después de tener una firme determinación de no volver más atrás. Amén. Así que tenemos que tener el cuidado. Desde luego, en el camino cristiano encontramos muchos problemas y muchas sorpresas. Amén. Habrá algunos que van a ser débiles, pero recordemos, amado hermano, que siempre Cristo estará dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados. Y eso sí, sin caer en el juego, amén, de andar entrando y saliendo. Amén. Ser firme y no volver atrás. Muy bien, hermano, así que encontramos, esto es lo que en relación al bautismo. Vamos ahora en relación a la fórmula del bautismo. Esto es muy interesante, ya que en nuestros días está muy en boga, amén, el borrar esta fórmula. Incluso hay pastores que dicen, no, eso ya no tiene nada que ver. Incluso pastores pentecosteses ya no les está interesando la fórmula del bautismo. Amén. Tenemos que tener cuidado. Vamos a ver la fórmula del bautismo. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, gracias. Bien, ¿quién dijo estas palabras, hermano? Cristo, gloria a Dios. Cristo dijo estas palabras. Amén. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula bautismal. Amén. Es la fórmula del bautismo. Encontramos doctrinas nuevas hoy en día. Hay una doctrina que está impactando y está impresionando a muchos y está deteriorando las doctrinas que tenemos, como esta doctrina trinitaria. A ver, hermanos, y hablan de la unicidad de Dios, de la unicidad de Dios, y quieren borrar la fórmula bautismal. Amén. Es alguna doctrina que viene de raíces también de solo Jesús, de iglesias apostólicas. A ver, y están borrando la fórmula de bautizar. No la podemos erradicar. Es Cristo quien nos está dando la fórmula del bautismo. En el libro de los Hechos nos habla, amado hermano, acerca de mensajes donde bautizándonos en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, ¿correcto? Pero ellos sabían que estaban diciendo un mensaje antonomásico. Amén. Una antonomasia. ¿Qué es una antonomasia? Usted la puede escribir ahí en su libreta, por ahí le voy a dar tiempo, porque esa fue una palabra dominguera que se me salió de repente. Amén. Antonomasia. Antonomasia. Con ese, antonomasia. Amén. Que nos habla, amado hermano, del grado de representación a nivel representativo. En otras palabras, cuando decimos bautizándonos en el nombre del Señor Jesús, quiere decir en la autoridad de Jesús, pero también quiere decir como Jesús nos enseñó. ¿Amén? Como Jesús lo indicó. No, hombre, cuando yo le digo esto a un solo Jesús, no lo quiere, hermano, no lo quiere entender, no lo quiere aceptar.
Amén. No, se escapa por aquí, por allá, no se va. A ver, hermano, pero tenemos que entender nosotros. Cuando decimos, a ver, cuando están los apóstoles hablando en el libro de los Hechos, no mencionan la fórmula completa, pero están hablando en el nombre de Jesús. En el nombre, como Él enseñó, amén, como Él me autorizó, como Él lo indicó, amén. Entonces esto es importante, tengamos esto en cuenta. A ver, entonces esta es la fórmula, una fórmula que Cristo está dando. Cristo es el Maestro, Cristo es el Señor, Cristo es el Rey. Nosotros no tenemos más que obedecer y sujetarnos a Él. No podemos poner otro fundamento, no podemos poner otra enseñanza diferente, porque entonces caeríamos bajo maldición. Cristo ya la puso y nos vamos a ubicar, amén, hermano, a lo que el Señor dispuso. Vamos a entrar al inciso B, el otro sacramento, el número 2, la Santa Cena. La Santa Cena también se le llama la ceremonia de la comunión.